Mientras tanto, vamos iniciando acá ya las entrevistas. Damos la bienvenida a Soledad Angus, ella abogada feminista, con quien vamos a estar conversando justamente acerca de este caso. Soledad, muy buenos días. Confírmanos, por favor, cómo nos escuchas. Hola, buenos días, las escucho perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta mañana. Aunque los temas que nos convocan no sean tan agradables como quisiéramos, creo que este espacio es más necesario que nunca, ¿no? Muchísimas gracias, Soledad. Bueno, la primera pregunta con la que quisiéramos iniciar esto es, hemos escuchado varias voces en un principio por parte de las autoridades, de los representantes también de la policía, mencionando que se trataba de un crimen pasional, de algo relacionado con la pareja, tratando como de alguna manera, no sé, si deslindar la responsabilidad justamente que el Estado y estas instituciones, la institución policial concretamente, tendría sobre este tema. Pero justamente, en tu opinión, ¿cuáles son estas responsabilidades? Bien, hay algo importante que diferenciar, ¿no? Porque yo creo que las autoridades deliberadamente quieren inducir al error a la ciudadanía con la finalidad de conducir la opinión pública hacia salvar las responsabilidades institucionales. Y yo creo que hay que dejar muy claro, que la responsabilidad personal que pueda tener el agente en particular que ejecutó la desaparición y femicidio de María Belén no significa que no puede haber una responsabilidad institucional y responsabilidad del Estado frente a estos actos. Es decir, ambos tipos de responsabilidad, la individual y la del Estado, no son excluyentes entre sí, coexisten ambos tipos de responsabilidad. ¿Y por qué? Precisamente por todas las circunstancias que rodean el hecho y todos los privilegios de los cuales estuvo rodeado este agente, que fueron los que facilitaron el cometimiento y la ejecución de este crimen contra María Belén. Entonces es muy importante determinar eso. Soledad, le saluda Gabriela Peralta. Justamente yo sí quisiera que haya como esta aclaración no sé cuál es la diferencia del crimen individual y de un crimen de Estado. Bien, a ver, primero, y esto también olvidé mencionarlo en la respuesta anterior, esta categoría de crimen pasional es algo que debe ser totalmente erradicado del vocabulario, totalmente erradicado de nuestra conciencia social. El crimen pasional es algo o el concepto de crimen pasional es algo desterrado hace décadas. Hablar de un crimen pasional pretende disminuir, reducir, atenuar las responsabilidades de quien ejecuta este tipo de delitos, apuntando a que estuvo turbado en su entendimiento o en su conciencia, y no es así. Los delitos relacionados a violencia de género, y en particular delitos tan atroces como el femicidio, son delitos que se cometen con plena conciencia, deliberadamente y en base a relaciones bien definidas de poder. Por lo tanto, el concepto de crimen pasional es algo que debe ser desterrado, y si alguna autoridad habla de crimen pasional, podemos ver ya desde ese momento su sesgo y su nula preparación o capacitación en nociones mínimas relacionadas a violencia de género. Bien, en relación a distinguir estas responsabilidades, que es lo que me preguntabas, Gabriela, Sí. es muy importante tener en cuenta algo. El agente que actúa cometiendo un delito, en este caso primero la desaparición y luego ya el corroborado femicidio, puede tener diversos móviles, puede tener diversas razones para ejecutar un acto de este tipo. Pero este agente pudo lograr su cometido prevalido, como les decía, de su calidad de autoridad pública, de su la calidad de agente del orden. Y no solamente eso, sino también de su rango de teniente. ¿Por qué? Hubo una mujer gritando 20 minutos, según los relatos que podemos conocer, pidiendo auxilio, y quienes escucharon no se metieron porque era un teniente de rango superior. Y cuando, según los relatos que conocemos, los cadetes informan esto a un teniente de rango superior y a quien llamaron por su antigüedad para que pueda intervenir, este dijo que no se podían meter. Entonces, vemos que este agente
pudo lograr su cometido, pudo cometer este crimen precisamente embestido de su autoridad. Eso, por lo tanto, torna a este hecho de una relevancia y de una responsabilidad que atañe al Estado, porque un agente se prevalió de su autoridad y de su rango para poder consumar su delito. Y no solamente para consumar el delito, habría que ver, y ya esto debe determinarse dentro de las investigaciones, si otros agentes colaboraron con él, porque recordemos que no solamente viene la pelea, no solamente viene la discusión, también viene la muerte y luego el traslado del cuerpo de María Belén fuera del recinto. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta algo. ¿Por qué se registra el ingreso de María Belén al recinto, pero no su salida? Porque cuando ella entra sola en su vehículo, pero cuando ya sale, la saca Cáceres y no sabemos si otros agentes más. Entonces, nuevamente, él se vale de su autoridad para poder salir del recinto saltándose los filtros de seguridad que tenían que haber sido seguidos para este tipo de entradas y salidas. Entonces aquí nuevamente por parte de él como agente estatal hay una acción y por parte de quienes omiten realizar los filtros de seguridad hay una omisión. Nuevamente, responsabilidades del Estado. Entonces, que haya habido una acción individual y un móvil particular de quien ejecutó el acto, el femicidio, no borra las responsabilidades que el Estado pudiera tener por acción u omisión de otros agentes estatales que estuvieron en el recinto en el lugar de los hechos y del propio agente que, como te digo, se vale de su autoridad y de su rango para poder ejecutar todo el hecho. Ahora, Soledad, tú acompañas, digamos, varios casos de violencia en contra de las mujeres y nos preguntábamos si este despliegue policial que finalmente hubo por presión de Elizabeth Otavalo, en este caso en la búsqueda de su hija, se repite también en otros casos o de alguna manera, no sé, si hicieron cosas que de pronto en otros casos no se hace o fue el mismo comportamiento. Bueno, definitivamente en relación al despliegue y a la atención mediática que tuvo el caso, no es algo que se replica en el común denominador de los casos que tenemos en el día a día. Es muy tortuoso sobre todo para las madres. Realmente aquí la cruz más pesada la cargan las madres de las desaparecidas y de las muertas. Son a ellas a quienes tú ves mendigando un poquito de atención y ni se diga un poquito de justicia en las instituciones policiales, en las instituciones de justicia, ¿no? No es ese mismo despliegue, no es esa misma atención. Y ojo, con esto no quiero decir que esté mal el despliegue y la atención que ha tenido el caso de María Belén, porque eso es necesario y porque además aquí hay un hartazgo ciudadano que se refleja en este caso por muchas cosas, ¿no? Entonces, el despliegue y la atención que ha tenido el caso de María Belén es necesario, fue oportuno, pero evidentemente no es el que tenemos en todos los casos. Y ojo con algo, también yo quisiera recalcar, el hecho que la policía haya tenido que ceder a la presión mediática que tuvo el caso, no quiere decir que todo el despliegue policial haya sido correcto o adecuado necesariamente, ¿no? Porque hemos escuchado a lo largo de estos días y sobre todo los días que María Belén estuvo desaparecida, hemos escuchado las declaraciones de sus abogados, hemos escuchado las declaraciones de su madre, donde luego de varios días de su desaparición denunciaban que la policía no había facilitado ni siquiera cámaras de seguridad todavía. Después de varios días de su desaparición, todavía había gente que ni siquiera había sido adecuadamente sancionada o vinculada a los procesos por haber estado ahí, no haber alertado la situación, ni se diga respecto a haber permitido la fuga de Cáceres. Es decir, claro, ha habido un despliegue comunicacional, si quieres, y también obviamente un despliegue de personal presionado a este ruido mediático que tuvo el caso, pero eso tampoco quiere decir necesariamente que la policía haya de verdad agotado adecuadamente todos sus esfuerzos para esclarecer con transparencia estos hechos. Claro, y escuchábamos también a Elizabeth Otavalo en estos días decir que los policías como tal se referían a un procedimiento
administrativo como tal, y ella decía, es que esto no es un procedimiento administrativo, es un delito y debe ser reconocido como tal, como el femicidio. Y en esa línea sí quería preguntarte, Soledad, ¿cómo debería o cómo debe responder el Estado ecuatoriano ante este caso y otros casos también? Bueno, hay algo muy relevante que ya ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que aún cuando hubieran sido crímenes o delitos entre particulares, que este no necesariamente es el caso porque ya lo mencionamos que hay una responsabilidad estatal en relación a la acción y omisión de diversos agentes del orden, pero la Corte Interamericana ha señalado que aun cuando los delitos fueran únicamente entre particulares, la falta de investigación efectiva, la falta de sanción y la impunidad es también una violación de derechos humanos que también acarrea responsabilidad estatal. En ese sentido, en este momento, lo que el Estado está obligado a hacer es agotar de manera transparente y legítima todos los medios para investigar a todos y cada uno de los responsables penales, administrativos y políticos en este caso. Porque si no, se va a generar un entorno de impunidad que también acarreará responsabilidades internacionales o podría acarrear responsabilidades internacionales para el Estado. Por lo tanto, en este momento, lo que corresponde es que se transparente la investigación y que se evite de cualquier forma todo tipo de impunidad contra todos y toda la línea de mando que pudiera haber estado involucrada en este caso. Lamentablemente, digamos, el femicidio de María Belén Bernal, muchas compañeras de organizaciones feministas mencionan que es el crimen de este año. Pero si revisamos los años anteriores, vemos que en el 2021 estuvo la muerte de Lisset Vaquerizo, luego también la de Naomi Arzentales, que coincidentemente tienen a una persona vinculada con una institución, sea del Estado, sea de la Fiscalía. ¿De qué estamos hablando también acá cuando vemos, digamos, en su conjunto lo que está sucediendo justamente con los agentes del Estado? Así es, Verónica, es muy oportuno que lo haya señalado, porque nuevamente muchos voceros del gobierno pretenden hacernos ver esto como un caso aislado. Primero que no es casualidad que esto se produzca en el año 2022, año más violento para las mujeres desde que se tipificó el delito de femicidio. Entonces también esto que ha sucedido responde a todo un contexto social de violencia y recrudecimiento de la violencia de género en particular que estamos viviendo las mujeres. Y segundo, se da también en un contexto de un Estado que facilita y propende a la impunidad y también altamente corrupto y corruptible, ¿no? Porque como tú señalas, hemos visto en estos casos, en estos tres casos, al menos en estos tres casos que son icónicos, cómo ha tenido de alguna u otra manera participación de funcionarios para permitir la fuga, para permitir la impunidad, para tratar de encubrir el delito. En el caso de Naomi Arzentales, ni siquiera hay aún claramente señalados responsables, puesto que el principal sospechoso fue ya reintegrado a sus labores como funcionario, como servidor judicial, como si nada hubiera sucedido. Cuando es un hecho totalmente grave en el que lastimosamente hemos visto estos días cómo los padres de Naomi han tenido que revictimizarse mostrando públicamente imágenes desgarradoras donde se ve a su hija que evidentemente no podemos hablar y descartar un femicidio con esas imágenes tan reveladoras que hemos visto, sino que debe investigarse adecuadamente, lo cual no estamos viendo. Sabemos que hay varios casos emblemáticos. Este año también habíamos escuchado muchos otros casos más. Como lo mencionaste, este año es el más violento. Según Fundación Aldea, se han registrado 206 muertes violentas de mujeres, ¿no? Y justamente en ese contexto, o sea, ya sabemos que hay muertes emblemáticas, casos que se han vuelto obviamente como más sonados en los medios que otros, pero no sé cómo hacer que estos casos, o sea, ya son emblemáticos y todo, pero no sé cómo hacer que trascienda esto, o sea, que no se queden como solo en casos como que ya han pasado y que siguen pasando, sino como qué hacer para que ya no, tal vez, no sé, tal vez regular un poco esto,
cómo moverse desde las organizaciones sociales también. A ver, ¿cómo regular? Yo creo que en Ecuador la forma que tienen nuestras autoridades de hacernos creer que hacen algo cuando no hacen nada Ujú. es proponer reformas legales. Lo vemos ahora en lo que quiere hacer el presidente proponiendo una consulta popular cuyas preguntas en realidad no dicen nada, pero nos quieren hacer sentir a la ciudadanía que algo hacen porque se van a gastar 58 millones de dólares en una consulta. Entonces, yo creo que lejos de pedir regulaciones que ya tenemos y existen, existe una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Lo que debemos pedir es que se ejecuten las políticas públicas adecuadas y necesarias para que con todas estas regulaciones que tenemos realmente puedan implementarse estos actos o estos escenarios o estos planes, programas de prevención, erradicación y la posterior sanción de ser el caso, ¿no? Pero yo creo que no debemos hablar de regulaciones, no debemos hablar de reformas. Yo creo que debemos hablar de políticas públicas, porque hablar de políticas públicas ya es apuntar a responsabilidades concretas. Por eso les decía hace un momento que para mí es muy importante y creo que en esto las organizaciones de mujeres tenemos un reto y un desafío, y es no solamente apuntar al punitivismo penal, sino también a las responsabilidades políticas de todos transversalmente quienes con acciones u omisiones deliberadamente han permitido que ocurra el caso de María Belén. Y ahí tenemos que hablar de la Secretaría de Seguridad, tenemos que hablar del Ministerio del Interior, tenemos que hablar de la Secretaría de Derechos Humanos, tenemos que hablar del MIES, tenemos que hablar de todas las entidades que tienen a su cargo la rectoría que les pueda permitir justamente, como te decía, hacer estos planes o programas de prevención, erradicación de violencia de género, y no lo han hecho. Ahora también en este año nos hemos encontrado con un discurso oficial del presidente Guillermo Lasso encabezándolo, que ha manifestado todo su apoyo, incluido del Estado, se ha comprometido a buscar abogados cuando justamente un policía incurra en un tema también de delito finalmente, de asesinato o de mal uso del uso progresivo de la fuerza, además de una ley del uso progresivo de la fuerza que no pasó en la Asamblea, y ahora además hablando en la consulta popular de la presencia de militares que acompañen las tareas logísticas de la policía. ¿Qué decir de este discurso presidencial de apoyo a la policía? ¿No será también una manera de, si se quiere, perdonar, de perpetuar la impunidad frente a este tipo de casos? A ver, yo creo que, y es mi opinión, para mí eso tiene dos razones fundamentales. Primero, razones populistas. Obviamente, hablar en estos términos es algo que frente al temor que sentimos legítimamente los ciudadanos ante la ola de violencia que vivimos, hablar de la fuerza, hablar del uso de la fuerza, es algo que puede llegar a dar cierta tranquilidad a los ciudadanos. Entonces, se hace con intenciones populistas. También, pues obviamente, intenciones demagógicas. Pero además de eso, yo creo que también el presidente de la República necesita sostener a las Fuerzas Armadas, necesita sostener a la policía, necesita sostener a la fuerza pública, porque es un gobierno sin aceptación popular, sin legitimidad en estos momentos, que se sostiene únicamente por la fuerza. Entonces hay una necesidad mutua en este momento de las fuerzas del orden y del Ejecutivo de sostenerse mutuamente, ¿no? Porque el uno depende del otro políticamente en estos momentos. El Ejecutivo está en el poder sostenido únicamente por la fuerza. Entonces va a tener el Ejecutivo que sostener a esa fuerza para que a su vez puedan sostenerlo a él. Y por supuesto, eso es demagógico. ¿Por qué? Porque tenemos en Guayaquil y tenemos en ciertas provincias del Ecuador ya hace meses un estado de excepción que permite justamente el despliegue y el acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. ¿Y cuáles han sido los resultados de eso? El lunes mataron a un fiscal abajo de la fiscalía cuando llegaba a sus labores. Se siguen amenazando todos los días a fiscales, se siguen amenazando a jueces. Hemos tenido sicariatos delante de los hijos, hemos tenido bombas en la Alborada. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de poner a las Fuerzas Armadas a acompañar a la Policía Nacional en estas circunscripciones que tienen estado de excepción? Ninguna. Cada mes superamos los récords de homicidios, de muertes violentas.
Entonces, evidentemente, eso no se propone para traer ni darnos ningún resultado concreto. Simplemente se propone de manera populista, de manera demagógica y como una estrategia política de sostenerse mutuamente. Soledad, muchísimas gracias por esta entrevista. Como tú decías, lamentablemente encontrarnos contando una muerta más. Parece ser que el Estado, como decía un exsecretario de la presidencia, sabe contar, pero lamentablemente sabe contar muertos y mujeres. Además, esperamos nuevamente volvernos a encontrar en otra oportunidad para seguir discutiendo de estos temas que, como decíamos, son necesarios ponerlos nombre, pero también responsabilidades. Soledad, muchísimas gracias. Gracias, Soledad. Gracias a ustedes, Gabriela y Verónica. Hasta luego.